detuvieron a Ovidio Guzmán, detuvo a Caro Quintero, entendió lo de la Guardia Nacional. Vaya, no es verdad que en el sexenio Andrés Manuel López Obrador no se haya hecho nada en materia de seguridad. Yo creo que hay que entenderlo mejor como el primer piso de lo que hoy se está ajustando y mejorando. Toda la mesa celebró el operativo contra el Mencho, pero Vanessa defendió la política de López Obrador de abrazos no balazos. Hacemos contigo, Vanessa, no se puede minimizar de ninguna manera la importancia de este operativo donde pues, se demuestra que al final del día no hay nadie más poderoso que el Estado. Así es. Por lo menos en México. Debo decir que el operativo del domingo a mí me sorprendió, porque lo que veníamos escuchando en los análisis políticos y análisis de seguridad en los últimos días, en los últimos meses, semanas, sobre todo de los expertos de seguridad que todos escuchamos, lo hemos escuchado de voz de Eduardo Guerrero en esta mesa, es que la disminución de homicidios, la importante disminución de homicidios que hemos visto en el sexenio de Claudia Sheinbaum, se debe sobre todo a 3 factores. 2 que podíamos anticipar y uno más bien sorpresivo. Los 2 que podíamos anticipar, uno es la voluntad presidencial, la voluntad de darle un buen giro de tuercas a la política de seguridad del sexenio anterior, con más inteligencia, con más coordinación interinstitucional, con el uso sistemático de información que, claro, nos ha permitido ver más fuerzas del orden a lo largo de todo el país, pero también que van por peces específicos, por peces gordos específicos. El segundo elemento que reconocemos y que también era predecible por la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México era el peso específico de su superpolicía, de Omar García Harfuch, que sabemos que es un tipo muy técnico, pero que además sabe estructurar muy bien las fuerzas federales, las fiscalías y los elementos de inteligencia. Vaya, eso podíamos presumirlo. Pero además había un elemento tercero, adicional, incómodo, pero muy verosímil, de los que hablaban los expertos en seguridad, y era que esta parte de la disminución de los homicidios dolosos podía deberse a una especie de pax narca, debido al control hegemónico que está teniendo el cártel Jalisco Nueva Generación a lo largo de nuestro territorio. Y pues era sencillo de comprender, como no se están enfrentando entre carteles, entonces disminuye en un tanto por ciento la violencia homicida. Y digo que esto no es descabellado para nadie, porque lo hemos visto en sexenios pasados. Al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, de hecho, la tendencia de homicidio doloso venía a la baja porque habían desaparecido a los Zetas. A los Zetas. Entonces, a partir de este tercer elemento que digo que es verosímil, que era posible, me sorprendió mucho el operativo del domingo, porque parece que es Claudia Sheinbaum diciéndonos 2 cosas. Primero, que no va a aceptar la narrativa de la Pax Narca, no va a aceptar que la reducción tan importante de homicidios dolosos durante su administración se deba a arreglos criminales, al control hegemónico de un cártel sobre el territorio nacional. Y 2, también nos está diciendo que le importa más la pacificación del país que las estadísticas. Porque lo que sabemos, o podemos presumir con altos niveles de probabilidad, es que el homicidio doloso va a empezar a incrementarse a partir del domingo. Entonces nos está diciendo que le importa más la pacificación final del país que las estadísticas que martes a martes nos viene compartiendo en sus mañaneras. O sea, para mí la pregunta inicial es, ¿por qué pasó esto ahora? O sea, ¿cómo nos explicamos que sea ahora y no antes? Y bueno, desde luego uno de los factores es Claudia Sheinbaum y la dupla con García Harfuch en un cambio muy significativo en la política de seguridad. Yo sí creo que a la presidenta le importan las cifras y las estadísticas, porque si su preocupación fuera solo la pacificación, que no digo que no le importe, pero me refiero a que las cifras y las estadísticas para ella son importantes, porque justo han estado insistiendo muchísimo en la baja de los números de homicidio, lo cual, otra vez, es un poco tramposo en la estadística, porque si tú pacificas una parte del país, pues la estadística va a ser muy generosa con el contexto de otra parte que no está tan pacífica como mi Pero duda. yo te voy a contestar. Yo viendo lo que pasó el sábado, me queda claro que el único que tiene que puede hacerlo es el ejército, la marina. Porque, o sea, las armas y los hombres que tenía el Mencho, pues era un ejército. Totalmente, Era con un mucho más ejército, poder o sea, incluso no. que el Estado. Sí, pero no, entonces, esa así es la es. respuesta. Vamos a tener un país que vuelve a El tema de la la militarización. Vanessa. Yo quiero entrarle al tema de abrazos no balazos, que tanto ha regresado al análisis. Yo coincido absolutamente con Carlos en que la política de seguridad de Claudia Sheinbaum es mucho más cambio que continuidad con el sexenio pasado, pero sí creo que ha habido un tratamiento injusto a lo que implicaba abrazos no balazos, porque ahora lo que se dice, en primer término, es que fue una política de bajar los brazos ante los grupos criminales. De tolerancia, como quieras ponerlo, bajar los brazos de tolerancia. Y segundo, que nunca había sido este país más violento o había tenido más homicidios. Y lo cierto es que ambas narrativas son falsas. Recordar que el abrazos no balazos no surge en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, surge en 2012. En su campaña para la presidencia en el 2012, como una herramienta narrativa contra la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Ahí lo que el expresidente decía es: no basta utilizar la fuerza del Estado, las armas, sino que hay un problema estructural de desigualdad. Y los datos que tenemos en materia de seguridad es que algo le funcionó al expresidente. Ciertamente hay que reconocer que no fue milagroso, pero lo que sí logra es
aplanar la curva que le había entregado Enrique Peña Nieto y hacia el final de su sexenio entregarnos homicidios a la baja. No olvidar que los últimos 3 años de Enrique Peña Nieto, que por cierto él había recibido su sexenio con homicidios dolosos a la baja, él lo entrega los últimos 3 años de sexenio con homicidios dolosos triplicados. Pero te puedo hacer una pregunta, Sí. porque el tema abrazos, no balazos, que evidentemente es un eslogan muy eficaz de campaña, es abrazos, no balazos. No es, balazos. Exacto. No es abrazos y balazos. Pero tú no vas a analizar un sexenio a partir de un eslogan, sino de su política real de seguridad. Lo Por que eso la estaba pregunta es si diciendo hubo Andrés Manuel, tolerancia al, Pues yo al- diría- al crimen organizado. O yo sea, digo que no, tomando claro. en cuenta cómo creció el cártel Jalisco Nueva Generación durante el sexenio de López Obrador, la pregunta es, como lo hizo el de Sinaloa en el de Calderón, ¿no? La pregunta es si no hubo tolerancia a ese cártel en particular. Eso no te lo puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que abrazos no balazos no fue una política de seguridad, fue una política que privilegió lo social, que sí sabemos que disminuyó la desigualdad, que sí sabemos que redujo la tendencia a homicidios, que sí sabemos que entregó homicidios a la baja y que además sí entregó avances importantes en materia de seguridad. Por eso te digo que no fue una política en materia de seguridad, sino de programas sociales. Detuvieron a Ovidio Guzmán, detuvo a Caro Quintero, entendió lo de la Guardia Nacional. Vaya, no es verdad que en el sexenio Andrés Manuel López Obrador no se haya hecho nada en materia de seguridad. Yo creo que hay que entenderlo mejor como el primer piso de lo que hoy se está ajustando y mejorando. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la necesidad de cambio que ha impulsado a Claudia Sheinbaum es un diagnóstico muy claro de todo lo que falló en el sexenio de López Obrador. Lo decíamos hace un momento, cuando Aristóteles Sandoval, el Sí. el gobernador de Jalisco, que fue asesinado, se dice que justo una de las versiones era que el Mencho había ido a ofrecerle la seguridad y a cambio obviamente de esta Pax Narca, decirle, yo Sí. te cuido, el Estado, Sí. te lo voy a pacificar a cambio de que tú me dejes trabajar. Sí. Eventualmente mataron a Aristóteles a plena luz del día en una comida. Entonces, ¿cómo lo van a desestructurar? Pues quitando a los políticos. Y los políticos han sido muy poco tocados en esta operación, digamos. Porque ahí sí está atrapada Claudia Sheinbaum porque pues, la pone en problemas con su coalición gobernante, ¿no? A ver, el tema de las redes sociales. Yo creo que no estábamos conscientes ninguno de nosotros el daño real que la desinformación puede provocar en contextos como este. Y podía ser que la gente lo hacía de forma maliciosa o Sí. absolutamente irresponsable, porque Sí. vimos desde comunicadores poniendo en redes el país está ardiendo o inclusive compartiendo imágenes de inteligencia artificial con la Ibero en llamas, un avión también incendiado o Pero esa es la naturaleza de las redes sociales. Pues. así es, pero lo que no habíamos detectado es que los grupos criminales y algunos otros grupos de poder estaban utilizando ese momento para extender su territorio no solo al territorio, digamos, físico, sino al Sí. territorio digital. Si quisiéramos usar una metáfora, es como los bloqueos estaban bloqueando el uso, vaya, de avenidas principales, estos bloqueos digitales nos estaban metiendo en psicosis. Entonces, es muy interesante, hoy Milenio lo cubre en una de sus páginas principales, es cómo empezaron a surgir verificadores no oficiales a decirnos cuál imagen era cierta y cuál imagen no era cierta. Pero también es cierto que nos dice mucho de la falta de verificación por parte de los comunicadores en lo que todos confiamos, de salir No a es el replicar. caso de esta casa, tengo que decirlo, en súper responsable. Y yo tengo que reconocer un tuit que pone Enrique muy puntual señalando, cuidado porque son los grupos criminales los que están utilizando las redes para difundir información falsa y crear pánico. Esa es una forma en la que ellos van extendiendo hacia las redes digitales su poder. Fue algo muy novedoso para nosotros. No, también, o sea, además de tener armas de alto calibre, tienen Tienen lana. sus ¿cómo se llama? Community Community managers, managers, ¿no? Sus narcoinfluencers. Siguen sin entenderle, sin agarrarle la onda a López Obrador y su cuarta transformación que se inició en el 18 con millones de mexicanas y mexicanos que queríamos un cambio, que lo primero que queríamos era que se combatiera la inseguridad, que se mejorara la economía, ¿verdad? Todo eso lo empezó López Obrador, recibió un cochinero de país, como básicamente lo dijo Vanessa. Todas las reformas de gran calado que se hicieron, hay unas que no se pudieron hacer con López Obrador para mejorar este país, porque Alito Moreno y su pandilla y aliados del PAN bloquearon, y también el Poder Judicial bloquearon muchas reformas de López Obrador. Entonces, como bien dice Vanessa, se atacó desde abajo, desde las causas. Mira todos los jóvenes que se está rescatando con la política de López Obrador. Se capturó a Caro Quintero, se capturó a Ovidio, cosa que no hizo Calderón, porque Calderón soltó al Mencho, ya me cansé de decirlo, lo soltó en 2012 y no lo recapturaron ya, ni Peña Nieto, lo dejaron crecer. Entonces le echan toda la culpa a la 4T. Entonces, con todas las políticas que se están haciendo hoy mismo, con la de las 40 horas, con la de la reforma judicial, que ya nuestros niños ya no van a tener que aguantar ver que un presidente ponga a ministros a modo en la Suprema Corte, sino que ya se pueda votar por ellos.
la reforma electoral, que ya no un Alito Moreno, un Marco Cortés ponga a sus hermanos y a sus primos de plurinominales. Estamos cambiando este país, pero aparte combatiendo a la inseguridad, pero también creando oportunidades y beneficios para el pueblo, cosa que el borracho de Calderón nunca pudo hacer. Entonces me quedo con la 4T y con el valioso análisis de Vanessa, otra vez como siempre atinado. Dime qué piensas.